Francisco Arce, que es pastor de nuestra iglesia en Louisville, en el estado de Kentucky, y está aquí con nosotros hoy. Francisco ya estamos por algunos años, fue la primera iglesia abierta a Cita con la Vida en Estados Unidos. Creo que será el comienzo de muchas cosas lindas. Hemos abierto tantas puertas de predicación en Argentina, en América Latina, en Europa, y hoy es una satisfacción estar acá. Me alegró mucho saber que los jueves no se conocían físicamente, pero sí sus voces. Me dijo Santiago que pensaba que era muy viejo, Francisco, y cuando lo vio, lo encontró tan joven, Francisco, que tremendo. Así es que, gracias, señor. Así es que es una alegría que esté aquí, que podamos cultivar una relación. ¿Qué tal si algún día nos rentamos un avión y nos vamos todos para allá, para... o que vengan para acá, ¿qué les parece? O las dos cosas podría ser, ¿qué les parece? Así los que están solteros podemos ver también iniciar una relación de algo bueno tiene que pasar, ¿no? Por favor, Francisco. Gracias, muchas gracias. Gracias por ese tiempo, pastor. Dios los bendiga. Bendiciones a toda la iglesia, cada hermano aquí. La verdad que los saludo y reciban saludos de la iglesia de Cita con la Vida en Louisville, Kentucky. Le doy gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios que en estos años hemos estado presentes acá en los Estados Unidos bajo la cobertura de nuestra madre iglesia en Córdoba. Y bueno, hace 10 años empezó con un proyecto con un muchacho joven, el pastor Miguel Oyola, un jovencito que venía de Cita con la Vida en Córdoba, y comenzó con 2 personas, con un matrimonio maduro, un matrimonio de 70 y pico de años, cubanos. Comenzó con ellos, a la semana siguiente otro matrimonio peruano, y de ahí se siguieron sumando. Después de unos meses llegamos nosotros, mi esposa Ivonne y yo, llegamos ahí a Cita con la Vida, y esa fue nuestra casa. Y sabíamos que ahí nos íbamos a quedar, y hasta ahora, mire, Dios nos ha puesto ahí a dirigir la obra, a continuar lo que empezó un día con un proyecto de un joven. Y ahí estamos ahora, una iglesia reconocida en la ciudad, una iglesia que ha sido pionera en muchas cosas en la ciudad. Nosotros hemos salido a recorrer en autobús, salimos a recorrer al principio 7 veces la ciudad para declarar, como nos habla en la Biblia, cuando Josué fue a recorrer la ciudad de Jericó, y a las 7 veces fueron derribados los muros de la ciudad, y eso lo proclamamos nosotros en Louisville, Kentucky, y también lo proclamaremos aquí en la ciudad de Kissimmee. Amén. Y bueno, estoy muy contento, muy agradecido de que se haya abierto esta obra aquí, y que tengan unos pastores con todo el corazón puesto en lo que Dios les ha mandado a hacer aquí. Y miren, me alegra mucho que es el comienzo y no hay 2 personas, sino hay un gran número de gente aquí que pueden echar esta obra para adelante y crecer. Yo les decía ayer, hermanos, prepárense, porque esto va a ser una explosión, esto va a ser grande, Les doy muchas gracias por la hospitalidad, gracias por la amistad, y le repito, el día que me informaron que había una iglesia acá, yo estaba, tal vez era el más contento. Yo estaba feliz y contento. Inmediatamente hablé con el pastor y nos comunicamos, y parece que desde ahí ya nos conocíamos, y ahora que nos vemos me pregunta, ¿cómo vienes vestido? ¿Cómo vienes vestido? Porque no nos conocíamos ni por foto. Y bueno, al momento supimos quién era. Así que le doy gracias a Dios por esas relaciones del reino. Amén. Así que cuentan con una iglesia hermana en Louisville, Kentucky. Oren por nosotros.
nosotros, necesitamos de sus oraciones. Ustedes están en nuestras oraciones, amén. Los viernes nos reunimos a orar por muchas cosas, y una muy importante es la iglesia de Kissimmee, Orlando, amén. Que Dios le bendiga, muchas gracias. Francisco, un hombre íntegro, con una hermosa familia, que ha permanecido a los frutos de su servicio a Dios a través de los años, y está haciendo un buen trabajo. Gracias a Dios estamos muy contentos de que sea parte de nuestro equipo pastoral, en este caso en su ciudad. Solo en tu presencia queremos estar, Dios. Solo en ti, Jesús. En tu presencia, allí puedo llorar. En tu presencia, allí puedo descansar.